Dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esta es la maldición que el hombre acarrea sobre sí mismo, el no aceptar la gracia del Señor, el no aceptar el nuevo pacto del Señor, el cual dice que Él escribe su ley en nuestras mentes y la pone en nuestros corazones, para que entendamos verdaderamente su voluntad y para que amemos todas sus obras y para que seamos transformados a su imagen, para renovar el espíritu del hombre, porque es necesario que el corazón del hombre sea limpio, sea purificado y su espíritu se renueve. Nada de esto puede hacer la ley, porque dice la Escritura que la ley nada pudo perfeccionar. La ley dice que eran un cúmulo de mandamientos y ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas y que estaban dirigidas al cuerpo, que eran mandamientos y abluciones acerca de la carne, que no podían perfeccionar la conciencia, que no podían purificar la conciencia, que no podían perfeccionar al hombre, que no podían limpiar el corazón, sino que consta de diversos mandamientos y abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y por eso se dice que el hombre vivía en esclavitud bajo la ley, porque ninguno la pudo guardar, sino que solamente Cristo la pudo guardar, porque Él no fue engendrado por hombre, Él fue engendrado por Dios y nació del vientre de una mujer, pero engendrado por Dios, vino del cielo al vientre, Dios lo puso allí, pero no fue Él engendrado por hombre, porque ningún hombre puede guardar la ley. Dios mismo vino a salvar al pueblo y a librarlo de esa esclavitud que fue impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas, para que el hombre se aferrara al primer mandamiento de la ley, que es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Y siendo así, agradaría a Dios. A esto se aferraron todos los hombres que fueron fieles a Dios desde el principio, desde Abel hasta Juan el Bautista, y de ahí para acá igual de la misma manera, pero hasta Juan el Bautista, aunque no pudieron guardar la ley, tuvieron que vivir bajo la ley, aún cuando antes de Moisés no había ley, pero sin embargo ellos conocían el corazón del Señor, porque Dios se les manifestaba y Dios les declaraba todas las cosas y les declaraba lo que era bueno y lo que era malo, y les declaraba su corazón, y así agradaban a Dios. Así Noé agradó a Dios, y así todos los que agradaron a Dios caminaron con Él, como lo fue Enoc, que dice que levantado al cielo y que no se halló cuando fue buscado, porque Dios se lo llevó vivo. Y así también fueron los hombres que caminaron con Él, agradaron a Dios de tal forma que sin necesidad de vivir bajo ninguna ley lo agradaban. Y a partir de Moisés vino la ley que Dios estableció para el pueblo, porque no era un solo hombre, sino que era un pueblo que venía ahora para salvación, y el pueblo necesitaba una ley para entender y conocer realmente la obediencia a Dios, para que fuera acostumbrado en obediencia a Dios y no a sí mismo, pero teniendo como principal fundamento el amor a Dios por encima de todas las cosas. Y por eso fue que Dios hizo énfasis en su primer mandamiento cuando le dio los mandamientos. Y cuando esto ya dejó de ser así, es porque ya ahora el Señor viene a traer toda su ley al corazón del hombre, escribiéndola en su mente y poniéndola en su corazón por su espíritu que fue dado al hombre por Cristo. Cuando Cristo muere, dice que se cumple entonces aquella promesa, porque esto fue lo que el Señor les dijo antes de ascender a la diestra del Padre, que les dijo: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre. Y entonces, ¿cuál es esta promesa? La promesa del Espíritu, para que allí se cumpliera entonces el nuevo pacto que Dios prometió. Porque aquí el nuevo pacto que yo haré con el pueblo, dice el Señor. No como el pacto antiguo que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi ley, sino que este es el nuevo pacto que haré con ellos en aquellos días. Pondré mi ley en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, y seré para ellos Dios y me serán para mí pueblo. Esto se cumple en Cristo, porque dice que Cristo es el fin de la ley, y siendo Cristo el fin de la ley, ahora Cristo es la gracia es el favor que el hombre no merece, y por esta gracia se le da al hombre
verdaderamente el amor a Dios y se le da ahora el vivir todas las cosas que verdaderamente ahora sí purifican la conciencia, purifican y limpian el corazón y hacen un espíritu recto. Por tanto, aquel que intenta guardar la ley nunca la podrá guardar. Dice, maldito todo aquel que permaneciere en las obras de la ley para hacerla. Maldito aquel, porque los que viven por la ley, dice que están bajo maldición. Y si están bajo maldición es porque no están en la gracia. De nada les aprovecha Cristo. Dice la Escritura que si alguno se circuncida, de nada le aprovecha a Cristo. Porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada, sino, dice la Escritura, una nueva creación. Esta nueva creación no tiene que ver con comidas y bebidas. Esta nueva creación no tiene que ver con el guardar fiestas ni días de reposo. Y esta nueva creación no tiene que ver con ordenanzas y abluciones respecto de la carne, como ciertas formas de ejecutar las obras, ciertos días y ciertas manifestaciones, esquemas que vienen de la ley y que no purifican la conciencia, que no limpian el corazón, que no hacen un espíritu recto en el hombre, que no hacen que el hombre conozca a Dios. Y este es el judaísmo que muchos han tratado de traer en este tiempo, incluso trayendo fiestas y trayendo todo tipo de costumbre que no les dado al creyente, porque dice la Escritura que del mismo pueblo de Dios, de aquellos que en el principio predicaban el Evangelio, los apóstoles y profetas del Señor, dice que salieron de ellos hombres, pero no enseñados ni mandados por ellos. No, dicen que salieron de ellos hombres que empezaron a enseñar a los gentiles cosas que ellos no les mandaron, cosas que ellos no les ordenaron, y eran respecto a las cosas de la ley, diciéndole que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley. Hombres que supuestamente habían creído en Jesucristo, hombres que supuestamente decían ser creyentes en Jesucristo, hombres que supuestamente habían recibido la gracia de Jesucristo. Sin embargo, salieron de allí y enseñaron a los gentiles cosas que no les habían mandado los apóstoles, y dice que hubo reunión allí entre los apóstoles del Señor, entre el liderazgo verdadero del Señor, y se les escribió por carta de aquellos que iban a llevar las cartas, Pablo y Silas y demás, se les escribieron cartas diciéndole a los gentiles que no se inquietaran por ninguna de estas cosas, sino que se guardasen solamente de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y por lo demás pasarlo bien. O sea, que no prestaran atención a fiestas judaicas, ni prestaran atención a comidas y bebidas, ni prestaran atención a forma de ponerse cierto tipo de atuendo como un Talmud, o no sé cómo se le llaman esas cosas, que hoy ni formas de hablar, ni de expresar en un lenguaje determinado ciertas cosas, porque todo eso es judaizar. Como dice la Escritura, que Pablo reprendió a Pedro en una oportunidad, porque dice que cuando estaba con los gentiles se unía con ellos y comía con ellos, pero cuando venían de parte de Jacobo otros de Jerusalén, dice que se retraía, disimulaba y se apartaba, y en su simulación participaban muchos que fueron engañados por la hipocresía de ellos. Sin embargo, Pablo dice que los reprendió delante de todos y le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto es judaizar, aquello que no proviene de la gracia de Dios, aquello que no proviene del nuevo pacto que Dios ha mandado. Porque cualquiera que quiera guardar toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice la Escritura, se hace culpable de todos. Hoy han salido hombres que lo tienen como maestros de Dios, supuestos rabinos, vestidos no del Señor, ni de los apóstoles del Señor, vestidos de costumbres judaicas, que Dios no le enseñó nada de esto al pueblo, y los tienen como los grandes hombres sabios de Dios, pero no es así, sino que vienen enseñando maldición, porque dice que esto es maldición. ¿Por qué? Porque está bajo maldición todo aquel que quiera vivir por la ley. Así dice la Escritura, que los que están bajo la ley
están bajo maldición. Los que viven por la ley están bajo maldición, porque han negado a Cristo, han negado la gracia del cielo, han negado el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Y siendo así, entonces están bajo maldición, porque Cristo se llevó en la cruz del Calvario toda maldición. Y si Cristo se llevó en la cruz del Calvario toda maldición, entonces el que niega esa gracia, el que niega ese nuevo pacto, recibe la maldición. Él mismo recoge la maldición que Cristo ya se llevó. Él se la quita y dice, yo la quiero, y la toma para sí. Y así entonces, queriendo ser doctos y maestros de la ley, no son nada, sino que realmente lo que llevan al pueblo es maldición. Enseñan cosas que hay que comer y que no hay que comer. Enseñan a guardar días y fiestas. Sin embargo, la Escritura dice, y es clara, dice que ninguno os engañe con días de fiesta, ni comidas, ni bebidas, ni días de reposo, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Los profetas que profetizaron de Cristo, que profetizaron de la venida del Mesías, fueron hasta Juan, porque él fue el último que profetizó de la venida del Mesías. No que allí terminan los profetas, sino los que profetizaron de la venida del Mesías, del cumplimiento de su venida, fueron hasta Juan. Pero dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, que la ley terminó en Juan. ¿Por qué? Porque cuando Juan viene predicando a Cristo, terminó la ley y viene la gracia. Y Cristo guardó la ley. Y cuando él empezó a predicar, entonces se enfrentaba con sus enemigos, y sus enemigos lo tenían por adversario precisamente porque decían que él no guardaba el día de reposo. Y porque decían que él hacía una y otra cosa en contra de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque él vino con la gracia. Porque él vino con el verdadero amor de Dios. Porque él vino con la verdadera verdad del cielo. No ahora con una ley impuesta, porque por el conocimiento de la ley viene el pecado. Por querer guardar la ley viene el pecado, porque ningún hombre puede guardar la ley. Porque sin el pecado, sin la ley, el pecado está muerto. Pero cuando viene la ley, el pecado toma lugar, el pecado toma ocasión para hacer que el hombre quebrante la ley. Y siendo así, muchos que profesan vivir bajo la ley, pero dicen que son de Cristo, porque aquellos supuestos rabinos, y no solo ellos, sino muchos que han aprendido de ellos, dicen ser de Cristo, pero dicen que todavía si hay que guardar la fiesta, y así muchos han sido extraviados y llevados de acá para allá por las corrientes, como las ondas del mar, que van de acá para allá y espuman su propia vergüenza, llevados de un lado para el otro, como árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados, porque son llevados por los diferentes vientos y teorías y doctrinas. Pero sin embargo dice que no prestemos atención a genealogía ni a cosas judaicas, todas las cuales llevan a la perdición. Ninguna es de provecho, ninguna es de bien. El Señor no se agradaba en las fiestas del pueblo, el Señor no se deleitaba en las fiestas del pueblo, porque lo que él buscaba en ellos era un corazón puro, sincero, que se entregara a Dios y que amara a Dios. Y de ello dice en la profecía de Isaías que el Señor no soportaba más ya sus reuniones. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes y vuestras reuniones me son gravosas. Dice, cansado estoy de soportarlas, no las puedo sufrir. Y sin embargo el hombre le da a esto gran tributo y gran valor, en celebrar una y otra cosa, fiestas no enviadas por Dios en el tiempo de la gracia al pueblo, fiestas y costumbres no dadas por Dios en el tiempo de la gracia al pueblo, y siendo así apartan a muchos de la verdadera fe, a muchos, porque es mucha la cantidad que se pierde a causa de esto. La cantidad es innumerable, como se estaban perdiendo los Gálatas, y Pablo fue y les dijo, ojalá que se mutilasen los que os perturban. Cualquiera que sea, quien quiera que sea el que os perturba, llevará la sentencia de haber enseñado al pueblo a vivir conforme a las costumbres de la ley, a vivir conforme a costumbres judaicas, lo cual no tiene que ver nada con Cristo, porque ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que dice la Escritura que todos somos uno en Cristo Jesús. Él quitó la pared intermedia de separación para hacer de ambos pueblos, del pueblo judío, del pueblo de Israel y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, un hombre que conoce a Dios, un hombre que vive conforme al corazón de Dios, no un hombre dirigido por la ley, porque la ley dice así: el hombre que haga estas cosas
vivirá por ellas. Pero la gracia no dice así, sino que la gracia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué está cerca de ti la palabra? Porque amas aquella palabra, porque la vives y porque la hablas, porque fluye de dentro del corazón hacia afuera. Por eso está cerca de la boca y del corazón. Pero la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. No está en la boca y en el corazón, sino que está escrita. Esta es la letra que está escrita. La letra, no el espíritu que vivifica, sino la letra. Y entonces el hombre dice, voy a hacerlo porque está escrito que debe de hacerse. Pero siendo así, el hombre no la puede guardar, porque no ama verdaderamente aquello. Dice amarlo, dice cumplir con Dios, pero es cumplimiento, porque no se puede amar algo impuesto, porque cuando la ley viene, el pecado entra para hacer quebrantar al hombre la ley en una u otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre no la ama. No que la ley no sea buena, sino que la ley es buena, pero sin embargo, muchas cosas y ordenanzas de la ley fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dadas para que el hombre las hiciera en el cuerpo, no por un corazón purificado, no por un corazón limpio, puro, no por un espíritu renovado. Y siendo así, el pecado entra para hacer quebrantar al hombre muchas cosas que el hombre no entiende, porque él viene a causa de la ley. Pero donde no hay ley, ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, pero está Cristo en el corazón y está la ley de Cristo en el corazón, allí está el amor por aquello que Dios manda. Y el amor por aquello que Dios manda no es ley, sino que se hace con la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Y dice que seremos juzgados por el espíritu de la libertad. Seremos juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, que haces todas las cosas con amor y por amor. Pero el que no vive así, tiene la vista muy corta y tiene el entendimiento todavía errante y extraviado. ¿Por qué? Porque pensando guardar la ley, la quebranta. Porque ninguno pudo guardar la ley. Y la ley, aunque nada perfeccionó, tampoco ninguno pudo guardarla, sino solamente Cristo. Porque dice de la ley que el que intente guardar la ley sabe que tiene que guardar todas las cosas de la ley. Maldito el que no permaneciere, dice la Escritura, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y dicen, se debe de guardar el sábado. Y dicen, se debe de comer tal comida y tal no. Y dicen, se debe de decir de esta forma. Y dicen ellos que Cristo vino pero no abolió la ley. No, la ley fue hasta Juan. Y dice que Cristo es el fin de la ley. Cuando el Señor dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, vino a cumplir la ley del corazón, vino a cumplir aquellos mandamientos del amor a Dios. Esto y en esto se encierra toda la ley, en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Él vino a cumplir eso. Él vino ahora a cumplir la verdadera ley, la ley de la libertad, la ley que te hace obedecer a Dios en todas las cosas. Y si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, no estamos bajo la ley. Y todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no los que viven bajo la ley. Si todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Y dice que si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Entonces, los que están bajo la ley y enseñan acerca de fiestas judaicas, y enseñan acerca de días de reposo, luna nueva y días de reposo, enseñan acerca de comidas y bebidas y de formas de hablar y de mencionar una cosa u otra cosa, estos no son hijos, sino que estos son esclavos. Estos son esclavos porque son esclavos de la ley. Y ninguno de ellos puede incluso guardar la ley con todo aquello que hablan, porque ninguno lo puede hacer, porque salen diciendo, se debe de comer esto, se debe de comer lo otro, pero sin embargo, en su vestido, en su vestidura, su atuendo, tienen allí lino, tela de lino y tela porque dice que no te vestirás con tela de lino y lana juntamente, y allí tienen diferentes cosas, tela de lino y tela de lana, y en una u otra cosa pecan, en uno u otro mandamiento pecan. El hombre no lo entiende porque el hombre no puede estar pendiente a todas estas cosas, como el Señor incluso mandó que la mujer debía de guardarse 40 días después que tenía hijo varón, o debía de guardarse durante 80 días después que tenía allí hija hembra. Y siendo así, ninguno puede guardar esto. Y decía que si la mujer estaba en su ciclo menstrual, cualquiera que tocare
parte de su cuerpo o tocare alguna cosa donde ella se sentare, era inmundo hasta la noche, y ninguno puede guardar estas cosas, ninguno en lo absoluto puede guardar estas cosas, porque estas cosas no purifican el corazón. Si alguno intenta guardar el sábado, si alguno intenta guardar día de fiesta, día luna nueva, o todos los nombres que sacan que turban a los creyentes de todo el mundo, que el Señor vino por los creyentes por todo el mundo, para que los verdaderos creyentes fueran ricos en fe. Si alguno intenta guardar estas cosas, no podrá en ninguna manera guardar toda la ley, y en ninguna manera podrá agradar a Dios. Turban a multitudes y se turban ellos mismos, porque ellos mismos no pueden guardar, porque ninguno puede amar estas cosas, ninguno puede hacer estas cosas para purificar el corazón. El corazón no se purifica por ello, el corazón se purifica con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos libra de toda obra muerta. La sangre de Cristo purifica la conciencia y la limpia y la libra de toda obra muerta. La sangre de Cristo, porque el que vive por fe no vive por la ley, pero el que vive por la ley no puede vivir por fe, porque la ley no es de fe, la ley es de obediencia, por amor a Dios, por amor a lo que Dios hace. ¿Y obediencia a quién? A lo que Dios habla. ¿Y en obediencia a quién? Obediencia al Espíritu Santo, que por él nos fue dado aquel nuevo pacto, que ahora entonces la ley del Señor es puesta en nuestras mentes y es puesta en nuestros corazones, es escrita en nuestras mentes, es puesta en nuestros corazones, porque Él nos guía por senderos de justicia. Los que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios, no los que viven bajo la ley. Y aquellos no son sabios porque se pongan ni un gorrito, ni porque se pongan un talmud, ni porque se pongan un trapo en la cabeza, ni en los hombros. No son sabios por nada de esto, porque la sabiduría verdadera, la única, la excelente, dice que está escondida en el corazón de Cristo, está escondida, en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y aquel que se hace uno con Él, aquel que se entrega a Él, que no hace acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas, no le da sabiduría a griegos, ni a sabios de este siglo, ni a judíos, le da sabiduría a los que buscan a Dios y entregan su voluntad para conocer a Dios. Este es verdaderamente sabio, este es verdaderamente docto, este verdaderamente es uno con Dios, este conoce el corazón de Dios. Este sabio, no porque sea judío en ninguna manera, porque el Señor no vino para ser judíos sabios ni para ser gentiles enseñados por judíos. No, el Señor vino para ser un solo y nuevo hombre, derribando la pared intermedia de separación, que ya no hay judío ni hay griego, ni hay esclavo ni libre, y ya no hay varón ni mujer. Y todo aquel que intente vivir bajo la ley está bajo maldición. Y por eso muchas teorías diabólicas, satánicas, como aquella teoría de los adventistas, que niegan acerca del infierno y que viven bajo la ley, y que viven bajo los estatutos eclesiásticos, negando el nuevo pacto que Dios hizo, porque ninguno pudo guardar aquel pacto. Y este es el nuevo pacto, que Dios pone su ley en nuestras mentes, la escribe en nuestros corazones, pero no la de ordenanzas y abluciones acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No, la ley del amor, la ley de verdaderamente obedecer a Dios en todo lo que me va diciendo y en sus caminos que Él me va guiando, y aquella que purifique el corazón, aquella que perfecciona al hombre y lo hace amar el cielo más que la tierra, y lo hace amar a Dios más que a sí mismo. Gloria a Dios.